Acompáñenme a ver esta triste historia. Esto le pasó al amigo de un amigo, a mí. Hace más o menos un año, mi esposo y yo decidimos mudarnos a Taiwán, un lugar maravilloso que ya después les he de contar más. Pero bueno, el punto. Un día se nos ocurre que vamos a ir a Vietnam. Vietnam queda bajito de China y estaba muy cerca de Taiwán. Los pasajes nos costaron $50 por persona ida y vuelta. Baratísimo. Siempre quise conocer Vietnam, me parecía súper interesante y aparte los pasajes nos salían en $50 por persona, nos parecía una ganga. Entonces dijimos, vamos de ley, no vamos a gastar mucho dinero, es un viaje rapidito de 3 días y todo bien. Pero había un solo inconveniente. Yo tenía 32 semanas de embarazo en el momento. Para los que no saben, 32 semanas significan 8 meses. Más o menos así. Bueno, yo digo, no pasa nada, ¿no? Viajar a Vietnam 3 días, no pasa nada. Pero yo dije, no, pues yo tengo 32 semanas, yo todavía avanzo. Pero el destino tenía otros planes para mí. Entonces, en la página web de la aerolínea decía que una mujer de 32 semanas sí puede viajar, pero con un certificado médico donde te diga cuántas semanas tienes de embarazo y que estás bien de salud para viajar. Entonces, como soy tan pata caliente y no me pude aguantar, decidí comprar el ticket. Entonces ya, pues yo digo, bueno, manos a la obra. Me voy, viajo como 1 hora al pueblo donde está mi doctor, mi ginecólogo, y le digo, ni hao. Y él me dice, ni hao. Mentira, me dice, a usted ya la vi la semana pasada, ¿para qué viene? Lo que pasa, doctor, es que necesito que usted por favor me firme un certificado diciendo que cuántas semanas tengo y que estoy bien para viajar en avión, que estoy con salud suficiente y que no voy a tener ningún problema. Bueno, el doctor me escribe el certificado, lo firma y todo bien. Y le digo, doctor, no pasa nada, ¿verdad? Todo está bien aquí, esto ya usted lo ha hecho antes. Sí, sí, todo bien, tranquila usted, disfrute su viaje. Para esto, Vietnam fue una odisea porque, chuta, es un país loco. Demasiadas motos, hasta por la acera, por todos lados. Hay un montón de filas de motos y carros y taxis y gente y es muy apresurado. Es un país, sobre todo Ho Chi Minh. Estoy hablando de Ho Chi Minh, que es la capital. Hay demasiada gente. Está bien si eres backpacker, si estás soltero, si vas solo, con tu mochila, bacán. Pero si vas a ir con tus hijos pequeños, no lo recomiendo. Peor embarazada de 8 meses. Ya pasaron los 3 días, solo 3 días nos fuimos de viaje y al regresar al aeropuerto, todo tranquilo. Nosotros pensábamos que nos íbamos a ir a casa normal. Llegamos al aeropuerto, la chica nos pide de la aerolínea nos pide los pasaportes y me queda viendo. Y yo. Y la man, certificado médico. Y yo, sí, de ley. Y ella me dice, uy, lamentablemente no la vamos a poder dejar abordar porque su certificado médico dice 32, dice que usted tiene 33 semanas. Y yo digo, ¿cómo? Esto dice que según la fecha, dice que usted el día de hoy cumple 33 semanas de embarazo y nuestra política no nos permite dejar abordar a mujeres embarazadas de 33 semanas. Gracias, hasta luego. Algo en mí se rompió como un cristal. Yo estaba pero furiosa, el vuelo ya salía en 20 minutos, le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Ándate con mi sobrino y yo me quedo con Julita y agarro la tarjeta y compro el pasaje en otra aerolínea que sí me deje viajar. Bacán, él se fue, yo me quedé con Julita, con la panzota, en el aeropuerto solita. Voy al internet para ver si puedo comprar un pasaje, el siguiente pasaje en otra aerolínea que sí dejan a mujeres de hasta 35 semanas. Yo dije, ya bacán, cuando voy a hacer el pago, tarjeta declinada. La tarjeta no valía, yo no tenía ni un centavo. Yo no sabía que la habían declinado, yo pensé que sí había comprado el pasaje. Todavía no me había llegado la comunicación que no me habían aceptado la tarjeta. Entonces digo, ya me vengo aquí a chequear porque el vuelo sale a las 5 de la tarde, que era como en 3 horas. Y, y me dice, ya, certificado del médico. Sí, tome, tengo 33 semanas. Y me dice... sí, pero el problema es que no la vamos a poder dejar viajar porque dice aquí que este certificado expiró hace un día. El día de ayer este certificado expiró. El certificado no puede tener más de 7 días. Yo así, ¡ah! En realidad estaba llorando, estaba frustrada. Yo pensé, en ese momento yo sentí contracciones. Yo dije,
aquí voy a parir en este aeropuerto, en este momento del estrés. Pero afortunadamente eso no pasó. Sin embargo, yo estaba metida en graves problemas. Yo comencé a llorar, a preguntarles, por favor, ayúdenme, ¿qué puedo hacer? Me dijo la señorita, bueno, la única opción que yo puedo ayudarla aquí es que usted salga del aeropuerto, consiga un taxi que la lleve donde un hospital, se haga ver del médico y le digan que usted está bien para viajar, le den un certificado, usted regrese aquí y nosotros la dejamos viajar mañana en la mañana. Y yo así, no, eso no, yo no puedo salir de aquí, yo no tengo dinero, yo no conozco el idioma, yo estoy muy cansada, tengo una panza gigante, ya no quiero caminar, no quiero salir de aquí. Tengo a mi hija chiquita que se está durmiendo, no tengo qué comer, no tengo dónde dormir. ¿Qué puedo hacer? Yo estaba pero al borde de un abismo. Bueno, pasaban los minutos y yo me comía las uñas. Yo decía, a las 5 sale este vuelo, yo de aquí, yo no puedo hacer lo que ellos me están pidiendo. Entonces, después de tanto llorar y llamar supervisores y todo, alguien llegó, ¿no? Y me dice, a ver, la única opción que podemos hacer aquí es que usted vaya en el siguiente vuelo, pero la revise un doctor de aquí, interno, que revisa a las personas que se enferman aquí. Pero esa no es la política de nosotros, así que es una excepción que la vamos a hacer con usted y para que usted ya pueda viajar. Pues ya, sí, de ley, ya muy bien. Pasaporte, ticket, yo le digo, sí, ya lo compré, búsquelo con mi nombre. Ah, pero este pasaje usted nunca lo compró, la tarjeta fue declinada. Declinada. Casi me muero. Ahí sí dije, esta es la cereza del pastel, cabrón. Yo de verdad ya pensé que ese eran mis últimos días y temía por la vida de mi hijo. Al final me dice, ya, vuélvalo a comprar. Yo le digo, pero mi tarjeta está declinada. Pero bueno, una persona que habíamos conocido nos terminó prestando una tarjeta y el vuelo me terminó costando $700, que me costó mucho pagar y de lo que me arrepentí mucho de haber pagado, pero fue mejor poderme ir a casa pronto y encontrarme con mi familia. Suscríbanse y denle like para más videos como estos, más historias y más información sobre temas súper chéveres. ¡Ay, Chien!